Hola, soy Marcela Abril y quienes me conocen saben que estamos iniciando una nueva serie de capítulos, en los cuales desmenuzaré varias aristas importantes del abuso narcisista y su recuperación del mismo. Haciendo un resumen del capítulo anterior. Les hablaré brevemente de la fantasía compartida del narcisista. Cualquier narcisista de cualquier rango tiene como principal característica, producto de su identidad distorsionada, el que ellos mismos interactúan con una fantasía interior. Esto significa que ellos hacen un snapshot de ti en el cual te fingen amor, bombardeo del amor, para atraparte y obtener el suplemento narcisista que requieren, para después devaluarte cuando tú, por más que haces por satisfacerlo, poco a poco vas siendo devaluada, anulada, sacrificada o sacrificado, maltratado o maltratada. Esto es por un lado. Y por otro lado, en el capítulo anterior también hablé de que tú no eres culpable y que no hay nada malo en ti. El problema mental es el de este ser que tiene el trastorno narcisista de personalidad. Pero en este capítulo ahondaré en lo que significa verdaderamente ser víctima, ya que sabiendo manejar este concepto, este será el segundo paso para seguir con tu sanación. Quédate a ver el capítulo completo y empieza a sanar hoy. Primero, te hablaré a detalle y brevemente del trastorno narcisista de personalidad. Segundo, te hablaré de lo que hoy en día en psicología se considera verdaderamente ser víctima. Y ya como parte final, te daré una terapia de sanación en línea. Comenzamos. El trastorno narcisista de personalidad como diagnóstico. En 1980, el término trastorno narcisista de la personalidad apenas acababa de surgir. Antes de esto, no había nada escrito o diagnosticado relacionado a este trastorno. El narcisismo hoy en día es un tópico en todas las áreas, pero el narcisismo patológico es un diagnóstico. Los narcisistas patológicos no cambian. Estos no tienen la habilidad de hacerlo, así que succionan y destruyen la vida de quienes lo rodean. La palabra afecto, en su perspectiva, no existe, ya que las emociones, ya sean negativas o positivas para ellos, representan una mirada a su trauma. Reprimieron sus emociones positivas, ya que como van relacionadas con las negativas, por su trauma de la infancia nunca resuelto, el enfrentarlas es un reto al que se le llama herida narcisista y mortificación. Cuando el narcisista se ve amenazado en su grandiosidad, consecuentemente, como no puede lidiar con el miedo y la vergüenza, surge su rabia. Esta es su forma de controlar sus emociones y se vuelve técnicamente en esta faceta un borderline, que es una persona con un trastorno límite de personalidad porque no puede controlar sus emociones. Por eso se vuelve tan peligroso para las personas que lo rodean y todos los que están con este. También esta rabia puede dirigirla a la psicopatía. Este es su ciclo cuando es mortificado. Moverse hacia borderline o hacia la psicopatía. La psicopatía para ellos es un estado de rescate que protege su lado borderline emocional, mortificado, y que lo protege del abandono y la vergüenza y el rechazo y de la culpa. El estrés lo siente cuando ve la amenaza inminente de abandono.
devaluado, humillado o expuesto públicamente, este es el peor acto que tú puedes hacerle a un narcisista. Por eso fluctúa de borderline hacia psicopatía en algunos casos. En el estado psicopático es temerario y peligroso, agresivo, desafiando todo y a todos, impulsivo, etc. Muy peligroso. Este es un estado temporal, porque una vez que restablece su sentido de grandiosidad, ya no tiene necesidad de protegerse. Hay muchas diferencias entre el trastorno narcisista de personalidad en sí, el narcisista maligno, que es la mezcla de psicopatía y narcisismo, y el estilo narcisista. Este último, que consiste en ser incapaz de controlarse, haciendo bromas de mal gusto, siendo abusivo, etcétera, que según las estadísticas dicen que el estilo narcisista es característico de personas de menos de 25 años. El trastorno narcisista de personalidad, en cambio, es diagnosticado en un 1% de la población. Este es un severo desorden mental, ya que es una forma de desorden psicótico y en combinación con la psicopatía da origen al narcisista maligno. En el trastorno narcisista de personalidad no hay empatía. Quiere destruir a quienes envidia y por todos los medios se asegura de que tú no existas. Te desdibujan, te desaparecen, te anulan, precisamente por su conflicto interno grave. Siendo tú la víctima. Según estadísticas, las víctimas de estrés postraumático complejo manifiestan posterior al trauma psicopatía y comportamientos narcisistas. Es por eso que muchos de ustedes creen que se están volviendo narcisistas o creen que ustedes son los narcisistas. Su percepción se vio alterada y confundida. Todos hemos sido victimizados en muchas formas a lo largo de nuestra vida. Es parte de aprender. No está en nuestras manos evitar esas situaciones en la vida. Pero hoy te digo que si tú adoptas el término de víctima como tu identidad, no podrás salir del vínculo traumático y menos recuperarte del abuso narcisista. Cambiemos eso. No tomes el término víctima como parte de tu identidad. Tú no eres lo que te pasó. Al identificarte con este término, perpetúas el abuso, cargas el abusador en tu mente. No eres una víctima, fuiste victimizada, nada más. Y eso no te define como persona. Ve más allá del constructo y sus asociaciones. Crea nuevas memorias. Sal del estático estado en el que el abusador te puso. Salte del snapshot que el narcisista hizo de ti. Mientras más tú permanezcas como una víctima en tu mente e identificándote como víctima, tu abuso continuará. Ya sea que estés ahorita viviendo todavía con esa persona o ya estés separado de esta. ¡Alto! Rehúsate a ser una víctima. Tú puedes verte como quieras verte. Elige hoy porque en el momento que tomas esa decisión dejas de ser víctima. Las víctimas, el término en sí víctima en base a los estudios psicológicos, se aplica por ejemplo cuando tienes 2 años donde estás indefenso. Cuando creces, hoy que observas que eres ese testigo silencioso observador consciente, puedes decidir. Al decidir, dejas de ser una víctima.
Hagamos un ejercicio. Lee esto diciéndoselo al narcisista. Visualízalo en tu mente. Yo te puedo dejar entrar, pero tú sales cuando yo digo. Tú tienes que reconocer mi separación. Ahora, repite conmigo. Yo digo sí cuando quiero decir sí y digo no cuando quiero decir no. Finalmente, no pierdas de vista esto. El objetivo del narcisista es mantenerte en una caja, romper tu espíritu. Cada vez cuando tú muestras autonomía o independencia, te castigará, porque no sabe cómo lidiar con el abandono, que lo privará de ese suplemento. Tú no le importas. Ellos interaccionan con tu avatar, te internalizan e interactúan con porque este objeto interno nunca lo abandonará. Por eso tú, como persona real, dejas de existir. Cuando amenazas a este ser con separación física, mental, económica, sexual, etcétera, amenazas el snapshot estático que hizo de ti y te vuelves su enemigo, porque le amenazas en desmantelarle su enfermo mundo interior. Su lucha es eliminarte como una entidad independiente. Para evitarlo, crea esa fantasía que tú te crees, porque esa fantasía refleja tus vulnerabilidades, tus deseos no resueltos y tus necesidades. ¿Crees que has encontrado a tu alma gemela y tú también te aferras a esa fantasía que este ser alimenta intermitentemente a través del ciclo de odio-amor? Alimentando tu esperanza de que al final obtendrás tus deseos anhelados. Por eso, aquí en este canal, mi objetivo es trabajar contigo, porque ninguna persona debe querer que otra persona venga a llenarle los vacíos, a resolverle los problemas emocionales no resueltos por años, a darle el respeto y el amor que él mismo o ella misma no se está dando. Tú eres el responsable de tu felicidad, nadie más. No te identifiques como víctima para sanar. Tú no eres culpable del proceder de esta persona como trastorno severo de personalidad, pero ese abuso no te identifica. Sanación en tiempo presente. Sé emocionalmente libre hoy. Las emociones, los pensamientos están conectados a nuestras sensaciones en el cuerpo. Pero estas sensaciones están también íntimamente conectadas a nuestros 5 sentidos, a nuestra percepción, a nuestras imágenes, sentimientos y pensamientos. Tan pronto como tú tienes un pensamiento, si tú te apegas a este genera emociones. Nosotros llamamos a nuestras emociones sentimientos. Cierra y visualiza este trauma, este dolor, este apego, estos recuerdos dolorosos. Recuerda algo positivo, algo que te traiga una escena hermosa a tu mente. Aquí te darás cuenta que eso doloroso contrasta con eso hermoso. La mejor forma comprobada hoy en día científicamente para lidiar con esas emociones turbulentas es ese contraste entre el dolor y el placer, que es la naturaleza de las emociones. El contraste de las experiencias crea emociones. Esta experiencia emocional se ve reflejada en tu cuerpo kármico, que son memorias impresas recicladas en ti. Pero más allá de esto está tu cuerpo de felicidad. La experiencia integral, total, intacta, completa y absoluta de ti mismo, de quien eres tú realmente, sin identificarte ni apegarte a lo vivido. Con gratitud
abres las puertas de la abundancia y de la sanación, porque regresas a ser, ese ser total, intacto, completo y absoluto, tan solo por existir. Pregúntate, ¿de qué estás agradecido? Ahora, toma responsabilidad de tus emociones, obsérvalas como sensaciones en tu cuerpo, nómbralas. ¿Acaso sientes enojo, culpa, frustración, etcétera? Entonces exprésalas en primera persona. Así, la carga de la emoción baja. Eso es expresar tu emoción. Pero no todo tiene que quedarse ahí, como la mayoría de las terapias y de las cosas que están en línea dicen. Libérala. ¿Pero cómo la libero? Pues observando esa emoción sin juzgarte, preguntándote, ¿qué estoy necesitando? ¿Cómo lo expreso? Y una forma de expresarlo es experimentando gratitud contigo mismo. No te apegues y celebra. Visualízate a ti celebrando. Atención, aprecio y afecto es lo que todo ser humano debe de experimentar desde niño. Hoy, bríndate esa atención, ese aprecio y afecto por cada uno de los matices de tu vida, por cada una de esas emociones. Acéptalas. Observa que muchas de ellas están íntimamente ligadas a las necesidades básicas del ser humano como seguridad, salvaguarda, protección, amor, pertenencia, etc. Tal vez estas necesidades básicas en tu niñez no fueron cubiertas. Hoy es el momento de identificar esas emociones sin juzgarte. Identifica esas emociones como una presencia en ti, es decir, observo la presencia del enojo, del odio, del coraje, del miedo, de la culpa, de la vergüenza en mí, pero yo no soy eso, porque yo soy existencia pura, libre de etiquetas y de constructos que me limitan y constriñen. Yo soy decisión y creatividad continua. Ve más allá de las etiquetas. Practica gratitud. Ánclate a la alegría interior desde tus pies a la cabeza. Desincrústate de esa falsa narrativa. Crea una nueva. Canta. Sonríe. Respira profundo. Así facilitarás ese bienestar interior de forma permanente. Muchas gracias por ver este video, por verlo completo. Y como siempre les digo, mucho amor y luz. Bueno, y llegamos a la parte final de este capítulo. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final y les exhorto a que revisen cada uno de los pequeños módulos de este capítulo y que reflexionen acerca de lo último que traté, que es que tú eres existencia pura, vas más allá de todo constructo. No te identifiques con esas etiquetas. Respira profundo. Y en esta época, en estas fiestas que invitan a la reflexión, te invito a que contactes con tu verdadero ser. Y ya para finalizar, les pido de favor que le den like, se suscriban y si pueden hacer una aportación, alguna donación al canal, también les dejo el PayPal y continuaré subiendo capítulos relacionados al narcisismo, al abuso, al vínculo traumático y daré al mismo tiempo la salida a esa terapia reflexiva que va a hacer cambios radicales en tu vida. Les agradezco su participación nuevamente y les deseo, como siempre les digo, mucho amor y luz.